se aborda la perspectiva que tienen algunas personas acerca de la muerte, es decir, el temor y o angustia que suele surgir al pensar en la finitud de nuestra existencia y el qué pasará después. Este tema, más que tratar de intentar llegar a una respuesta correcta, busca comprender y reflexionar sobre ello. Antes de comenzar, es necesario entender ciertos aspectos relevantes para la comprensión de este. En primer lugar, está la muerte, lo que filosóficamente se define como la desaparición de la actividad del organismo como un todo. Desaparición por sí mismo, en definitiva e irreversible. El debate de si es correcto temerle o no se remonta muchos años atrás, a épocas de grandes pensadores como Cicerón, perteneciente al 43 a.C., o Epicuro, en el 341 a.C. Inclusive, hoy en día es un tema que sigue siendo abordado por filósofos de la actualidad como Pedro Cornejo. Y es que el tema de la muerte se encuentra inmerso en una gran variedad de cuestionamientos, puesto que con el paso del tiempo han surgido nuevas ideas y perspectivas sobre ella. Es decir, se encuentran implicados ciertos factores que impiden dar una respuesta concreta. Un ejemplo de ello son quienes creen en la vida después de la muerte, en el alma y el espíritu. Todo esto dado a la creencia y religiosidad. También están quienes creen que eso es una versión falsificada de inmortalidad. A lo largo de la historia, la muerte ha estado presente de una u otra forma en el pensamiento del hombre, ya sea como acontecimiento social, religioso, político, entre otros. En la antropología convergen estas diferentes formas de pensar la muerte, en conjunto con las diferentes ciencias del hombre. En este sentido, la muerte, por ser un fenómeno pluridimensional inherente al hombre, es estudiada desde la perspectiva antropológica. Es decir, todo fenómeno se estudia desde su unidad fundamental, y el hombre es esta unidad fundamental. Para poder comprender qué somos, necesitamos estudiar la muerte, y para poder entender la muerte, tenemos que estudiar al hombre. La muerte entonces se nos presenta como objeto sujeto de estudio, para que de esta manera podamos comprender todo el pathos por el cual la humanidad ha trazado su existencia. Y es que la muerte se nos presenta como ese límite del cual no podemos eludirnos. No podemos saber, conocer, ni mucho menos explicar qué hay después de la muerte. Porque se sabe lo que es morir, más bien morirse, pero no lo que es morirme. Dentro de la teoría epicurea, pretende dejar el ánimo sereno y libre de obstáculos para una vida feliz, presentando argumentos para el alivio del miedo a la muerte. En primer lugar, la mortalidad del alma, donde ésta es tan mortal como el cuerpo, que no tenemos que temer a una vida después de la muerte. En segundo lugar, como fin total, donde plantea si el alma se dispersa con la muerte, no puede seguir percibiendo y por tanto, lo que no percibimos no existe para nosotros. Básicamente, su teoría está enfocada en que no hay motivo para temerle a algo que no estará presente mientras existamos en este mundo, puesto que cuando existamos, la muerte no está presente y cuando lo está, no existimos. Por otro lado, existen otros pensamientos que creen en algo después de la muerte. Por ejemplo, Platón decía que la muerte es un cambio de lugar para el alma y que cuando una persona moría, el alma se liberaba de la cárcel del cuerpo para después ir al mundo divino y eterno de las ideas. No veía la muerte como algo malo o algo por lo cual asustarse, ya que simplemente era una transición del alma. Por otro lado, en la Biblia, en Eclesiastes 12:7, se nos dice que el cuerpo vuelve al polvo y que el espíritu vuelve a Dios. Dentro de la misma, se nos habla sobre enfrentar el juicio de Dios. Como consecuencia, los creyentes católicos o cristianos realizan prácticas religiosas específicas para ser acreedores de una vida eterna en el reino de Dios. Ahora bien, desde una perspectiva personal y basada en mis creencias, considero que sí, existe algo después de la muerte. Incluso comparto el pensamiento de Platón acerca de que después de la muerte, el alma pasa por una etapa de transición. Y puedo decir, inclusive, que no le tengo miedo a la muerte, puesto que debo de vivir para ser feliz. Debo
de dejar de lado la preocupación sobre algo que efectivamente sé que pasará, porque incluso está en mi biología. Al analizar las diferentes perspectivas que se tiene sobre lo que podría ocurrir después de la muerte, he logrado entender que no se trata sobre el miedo a la muerte, sino más que nada sobre lo que podría ocurrir después de. Por lo que llegar a una respuesta concreta o a una solución sería completamente difícil, porque siempre existirá quien se deje guiar por la ciencia o por la religión o por la espiritualidad. Sin embargo, considero que el tratarlo o el tratar este tema puede ayudar a dejar ese temor de lado y convertirlo más que nada en un tema de interés.